Antes de profundizar sobre el rol de los intramarchas, durante el estallido social es importante entender quiénes son. Los intramarchas son funcionarios de Carabineros de Chile que pertenecen a las dotaciones de departamentos de investigación de organizaciones criminales OS9 y a la Dirección de Inteligencia Policial, DIPOLCAR, y que se infiltran en diversas manifestaciones, marchas o convocatorias masivas con el propósito de realizar seguimientos, golpizas y detenciones. Según fuentes, que decidió reservar su identidad para esta investigación, ocupan como indumentaria ropa civil, algunos con capucha, otros con pañoletas con cuello, en el cuello. También se les ha visto portando banderas del pueblo mapuche, pasando totalmente desapercibidos entre los manifestantes, ya que en su mayoría se trata de carabineros jóvenes. Y con estas fuertes declaraciones voy a presentar acá a nuestra invitada, que es, aparte de escritora, periodista, comunicadora social, especializada en derechos humanos, ha trabajado en muchos medios, escribió Chile Crónico, colabora con CIPER, El Desconcierto, La Voz de los que Sobran, y escribió también Los Intramarchas, como el poder se infiltró en el estallido social, que ya va en su segunda edición. Muy rápido, Josefa Barraza, bienvenida, un honor tenerte acá. No, el honor es mío, Marce, porque creo que todas estas instancias de conversación hacen muy bien, sobre todo para quienes a lo mejor no conocen el libro, no conocen el texto. También es un espacio de difusión súper importante y eso se agradece sobre todo cuando somos autoras, somos mujeres en un lugar en el que muchas veces el trabajo es tan invisibilizado. Uh-huh. Oye, sí, estuve leyendo el Intramarcha el fin de semana y ahora repasándolo un poco, así como haciéndole una segunda leída. Y bueno, aparte de parecerme un libro súper interesante, ¿qué te llevó a recopilar toda esta información eh, que igual te puede traer problemas Mm. y decir, lo voy a exponer? Fue una decisión que más bien yo siempre digo que nació desde la guata. No fue algo muy racional que digamos de que un día me levanté y dije, quiero escribir los intramarchas porque quiero, no sé, ponte tú, tener reconocimiento. No, en lo absoluto. Sino que nace debido a que siempre se dijo que había carabinero infiltrado, que había policía infiltrada en las manifestaciones. Recuerdo desde la Revolución Pingüina, año 2006, en la Revolución Estudiantil, donde Los calcetines eh, verdes. sí, donde estaba el matapaco, como de esa época estoy hablando, en el que cada vez que uno iba a una marcha o una manifestación, se decía, oh, hay un Paco infiltrado. Este era el término que se utilizaba. Hay mucha gente que le incomoda este concepto, pero hay que decir las cosas como son. Es el concepto que se utilizaba en la manifestación y que durante el estallido social se ocupó aún más. Y cuando ocurre esto de que tenía este concepto, llega el estallido social y de la mano aparece una serie de documentos, sobre todo unos documentos provenientes del Ministerio del Interior en el que ocupaban el concepto intramarcha. Entonces dije, intramarcha será lo mismo que Paco infiltrado o infiltración. Obviamente puede ser que sea un concepto muy como dos dedos de frente, obviamente lo que está tratando de decir es que infiltración intramarcha, pero yo no necesitaba corroborarlo, necesitaba confirmarlo, y necesitaba confirmar ese dato que durante mucho tiempo la gente tuvo en el voz a voz, como el Paco infiltrado, necesitaba confirmarlo, necesitaba que tener como, tener algo de verdad. Y es así como empiezo a investigar lo intramarcha, lo investigo aproximadamente 2 años, y es así cuando de un día para otro tenía tanta información, tenía tanta investigación bajo como en mi hombro, así como la presión de escribir, que dije, ya es momento de sacar un libro, porque no tan solo por el hecho de investigar ahora en el presente, sino que también por el hecho de que las próximas generaciones tuvieran algo, tuvieran esa verdad o ese conocimiento que durante el estallido social operó una policía infiltrada y que a través de esta investigación se confirmó lo que tanto la gente dijo
durante años. O sea, el fenómeno intramarcha no es un fenómeno que nace en el estallido social, sino que es un fenómeno que viene desde antes de la dictadura. Una policía es una operación de inteligencia que no tan solo opera en Chile, sino que opera a nivel internacional en otros países, lo cual puede ser normal, pero el problema de Chile es que ocupan y realizan estos procedimientos sin un protocolo, sin una fiscalización. Entonces de ahí también viene el debate de este libro y lo que genera que sea tan polémico. Sí. Lo que me gusta del libro es como que viene a ser tangible algo que uno que ha participado de marchas y todo se da cuenta, lo mismo que te decía, los pacos, los calcetines verdes y todo, que uno se da cuenta, pero el rumor no sirve si es que no está tangible en algo con una investigación periodística, con fuentes reales, porque tú acá en este libro te dedicas a conversar con personas que sufrieron eso. Cuéntales un poco a la gente de qué se trata el libro. Voy a hacer harto spoiler, pero sí es necesario. Yo creo que en esta ocasión es muy necesario hacerlo spoiler. Lo Intramarcha está dividido en distintos capítulos y los capítulos es cada caso, o sea, cada lugar. Siempre pensé lo Intramarchas con una ubicación, por ejemplo, Hotel Principado, Universidad Pedro Valdivia, Barrio Bellavista, Parque Bustamante. Así es como está dividido lo Intramarcha. Y la gente se va a encontrar con mucha información dura, mucho documento, pero a la vez, cómo era una manera de humanizar este conflicto y esta problemática a través de los relatos. O sea, a través de la entrevista, a través de este relato de cómo personas, siendo inocentes, después resultan absueltas luego de estar casi un año en prisión. Y es así como también siempre pensé lo intramarcha, porque a veces cuando se tiene mucha información dura o mucho documento, y especialmente proveniente del Ministerio Público, porque eso es lo otro, que con lo que me he dado cuenta con los intramarchas de que, con el libro, de que hay mucha gente que le incomoda el libro y cómo lo intenta desmentir a través de decir, no, esta información es falsa, esta información es comunista, ¿quién te pagó? El Partido Comunista. O sea, ese es el comentario cotidiano que recibo por el libro, pero ¿cómo puedo decir que todo lo que está ahí ni siquiera ha sido desmentido? O sea, son las investigaciones del Ministerio Público, son las declaraciones que dio el OS9 ante Fiscalía, son la narración de los procedimientos. O sea, si quieren desmentir, desmientan al Ministerio Público. Y cómo era la manera de suavizar un poco este libro, porque ya hay información dura, mucho contenido, mucho texto, cómo lograba que la gente se conectara con los casos a través de la humanización y de que contaran un poco de este sufrimiento, porque recuerdo que una de las entrevistas que más me marcó es la de Nicolás Piña, que se llama Los rastros de un grito silencioso, donde esta entrevista la hago desde Santiago 1. O sea, pese a que fue una entrevista hecha desde la clandestinidad, pensando en que la hicimos vía videollamada, días después de, si no me equivoco, de Año Nuevo, es fuerte porque durante 2 horas sentí con él el encierro. Se siente porque él estaba escondido en el baño del módulo 12, y yo sentí por 2 horas lo que era estar encerrado. Incluso se escuchaban los gritos Privado de libertad. de los privados de libertad que gritaban, prendan la luz, porque ellos de la nada le apagan la luz, o que empezaban a mandar saludos desde otras ventanas, desde otras escotillas, porque hay que pensar que ni siquiera son ventanas, sino que son eh, escotillas como de ventilación. Y, y esa entrevista para mí es muy fuerte porque él, pese a lo fuerte, de lo crudo de su ambiente, como de la escena, él seguía manteniendo la calma, con este acento como este ritmo de voz pausado. O sea, yo encuentro que esa fue una de las entrevistas más fuertes, y además que él entrega el relato de cómo fue finalmente la reunión de Gabriel Boric, del presidente Gabriel Boric, con los privados de libertad en el módulo 12.
que siempre se dijo que había sido golpeado. Y sí, él cuenta cómo, con detalles cómo fue esta reunión con los presos y cómo él en algún momento les promete que iba a haber un indulto y que él se iba a preocupar de que ellos salieran en libertad. Entonces es un relato muy fuerte y también habla de cómo le hacen esta especie de allanamiento en los módulos y que finalmente como Nicolás Piña, el protagonista de este capítulo, es quien se juntó con Gabriel Boric y es quien conversa con él es el objetivo de este allanamiento y él cuenta cómo fue. Y ahí también uno empieza a evidenciar lo que muchas veces se invisibiliza, que es la prisión de la revuelta. Estamos acostumbrados que en los medios de comunicación siempre se hable de los saqueos, que son delincuentes, pero ¿qué es lo que hay realmente tras de estas historias? Y yo lo que pude encontrar tras de estos casos es que había policía infiltrada. Y eso es algo que la prensa tradicional no dijo, que siempre trató de mantener en secreto, o que sencillamente no quiso revelar o no quiso cubrir. Es un cuestionamiento que siempre le voy a hacer a la prensa tradicional y que tiene responsabilidades también políticas, que el gobierno de Sebastián Piñera tiene una enorme responsabilidad política en cómo operaron los intramarchas y eso queda totalmente al descubierto en el libro y queda confirmado. Sí. De hecho, yo creo que lo rico de este libro es que, un poco comparándolo con las investigaciones que hace la Alejandra Matus, que, bueno, se pueden demandar, querellar, etcétera, pero no pueden rebatir que lo que dice ahí es cierto. Exactamente. Eso es ¿Cachai? lo Entonces, otro. eso le da una riqueza de contenido que es como, ok, demándame si no estáis de acuerdo, pero no vas a poder comprobar que eso es mentira. Sí, incluso yo todavía estoy esperando la querella. No es que estoy invitando a que se querellen o se demanden contra mi persona, pero si todo es falso, como dice cierto sector político, si todo es mentira, entonces demanden. O sea, como Mm. diría la Luli, demanda. Es como prácticamente eso, queréllense. O sea, están en todo su derecho, tienen toda la libertad de hacerlo, pero el libro se publicó el 12 de abril de este año. Ya ha pasado prácticamente Y 7 meses ahora, y ya sí, de estamos hecho en la la segunda segunda edición. edición salió en mayo del 2022, o sea, ¿cuántas fueron las ediciones? 1500. 1500 y se agotaron en un mes. 1500 y en mayo ya estaba sacando la segunda edición, o sea, Sí, eso es porque la gente necesitaba. O sea, yo siempre veo que este libro fue una necesidad de verdad, una necesidad de reparar y también una necesidad de saber qué realmente pasó durante el estallido social. Yo creo que este libro le da la oportunidad a la gente de informarse y tener como otro espacio de información, algo que no entrega la prensa tradicional, que son la televisión, los diarios tradicionales como La Tercera, El Mercurio. Entonces, este libro es como ese espacio de enriquecimiento, de conocimiento que no lograron encontrar en otras partes, y además es una forma de confirmar lo que tantas veces se dijo, y siempre encuentro que siempre he sentido que el libro, por eso, menos mal, o sea, siempre voy a decir entre paréntesis, menos mal le fue bien, porque, y no digo por el hecho de que a mí me haga sentir bien, sino que es una fuente de información que estaba siendo invisibilizada durante mucho tiempo y que ahora la gente tiene la posibilidad de saber. Lo único que lamento es que como no ha sido difundido en la prensa tradicional este libro, ni tampoco ha tenido la publicidad, o sea, cero publicidad, sino que un libro que ha crecido en el voz a voz. Oye, ¿sabéis qué? Hay este libro, existe este libro, hoy sí. Entonces, como es un libro que se vende a través del voz a voz, lamento que las personas que están en comunas rurales, en sectores como súper alejados de ciertos sitios de información o de plataformas digitales, que es donde el libro se ha difundido súper bien, lamento que esas personas no tengan acceso a esta información o no tengan acceso a este libro, porque siento que es una manera de que ellos se excluyan de esta verdad. O sea, eso lo comentaba con una periodista de Santa Juana, que una comuna que está al sur de Chile, que decía, ¿cómo hago para que la gente de Santa Juana tenga acceso a este libro? Porque pensemos que son personas que se informan a través de la televisión y sobre todo a través de la radio. O sea, la radio ha sido
un formato o un medio de comunicación que la gente opta porque es lo más rápido, o sea, la aprenden y ponen su emisora y listo. Pero ¿cómo yo llego a estas personas? O sea, eso yo creo que ha sido la misión que he enfrentado con este libro. ¿Cómo llego a las personas que ya están convencidas de que este libro existe? ¿Cómo llego a ellas y a ellos? Esa ha sido como una de las mayores problemáticas que he enfrentado, además de la invisibilización y de la censura que he enfrentado en ciertos momentos de publicidad del libro o de promoción. ¿Sabéis Eso es que como... ah, cuando yo Dime nomás, conté Marce. que te había invitado con el libro Intramarchas, varias personas me escribieron? Bueno, convengamos también que nosotros vivimos como en el algoritmo del apruebo, que, ¿ya? Pero varias personas fue como, ¡ay, qué bacán! ¿Dónde lo encuentro? Y es como, lo vende el LOM, así como no está difícil de conseguir, no es un precio caro, pero sí sentí que estaba como bien escondido, como, Sí, como de difícil acceso, siendo que lo vende una editorial grande eh, y que la gente eh, tenía ganas como de escuchar, de hecho me decían y que les mandara pantallazos, así como, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo, no, trata de esto, otro, pero estaban como súper interesados de saber qué dice y cómo conseguirlo. Bueno, a través de la página de LOM lo pueden conseguir, no sé si está en formato digital. no, aún esto no está en formato ebook. Creo que también es un problema porque hay gente del extranjero que me dice, Josefa, ¿cómo puedo obtener el libro? Pero como igual un libro súper polémico, como digamos las cosas como son, ha sido considerado así, que aún no sale la versión ebook y también me gustaría que llegara a las personas que lo están pidiendo desde el extranjero, de otros países. Por ejemplo, de Francia lo pidieron mucho, porque ahí hay un grupo de padrinos de Preso de la Revuelta y me dicen, ¿cómo puedo conseguir el libro? Entonces esa es una posibilidad que igual se está conversando con LOM y que también que salga el audiolibro para las personas que han sido víctimas de trauma ocular o de mutilación entonces, ocular. Y ahí también está esos otros proyectos, pero sí, ha sido un libro súper invisibilizado y censurado. Y ojo, que es un libro que se encuentra en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro, de metales pesados. Pero ¿qué ocurre? Yo te voy a contar una anécdota, Marce. Yo me he hecho pasar por compradora. Voy a buscar el libro. Una vez me pasó que fui a buscarlo a la Antártica y les digo que estoy buscando un libro. En esa época todavía se ocupaba mascarilla. Y me dicen, ¿cuál está buscando lo intramarcha? Está en política. Y le digo, ¿pero por qué está en política? Y estaba, me acuerdo que, ¿por qué todavía sigue la Guerra Fría? Incluso estaba como la biografía de Putin, y yo digo, ¿pero qué hace este libro acá? Si debería estar en investigación periodística. Me meto a la sección de investigación periodística y están todos los libros de mis colegas. Digo, pero lo Intramarcha debería estar acá, po. Voy a política, acompaño a la vendedora y saca libro tras libro, tras libro, tras libro, y yo digo así como, pero este libro está escondido, po. Y eso no tan solo me pasó en una Antártica, sino que me pasó en tres. Cuando tú te metes a la Antártica, incluso en el buscador, el otro día me pasó que me dijeron, no, no quedan, está agotado. Y meto al buscador y Ya salía había. que estaban disponibles dos. Mm. Y yo digo así como, o sea, aquí existen dos opciones. O la persona que está vendiendo no tiene idea de el stock que tiene, que puede ser también un grado de ignorancia o desconocimiento de la Ujú. cantidad de libros que tenía, o que simplemente no, no quieren venderlo, que no tienen interés de saber cuántas copias hay. Sí, Y, o que y eso ha sido un simplemente problema, hay ahí un una decisión mandato editorial. desde arriba de este déjalo debajo de algo. O sea, déjalo lo más escondido que pueda. Mm. O sea, esa es la sensación que a ratos me da. Pero, ¿sabes cómo yo también me doy cuenta que la gente tiene mucho interés por el libro cuando voy a firmas de libro? O voy, por lo menos en la primavera del libro me pasó que yo dije, ya, si voy piola, si total. Una nunca tiene que ir con la expectativa alta en una firma de libro. O sea, Eh, con que ya firmé uno, ya es como, de verdad, muchas gracias, porque es una confianza de tu proyecto. Entonces, con que una firma uno o dos, ya es como bacán, agradecida.
pero ese día llegamos con un stock en LOM, ¿cómo se llama? Como en el stand, ¿Están? ¿Mm? y había gente que decía, ¿tienen lo Intramarcha? Sí, justo está la firma del libro. Y había gente que se llevaba 3, se llevaba 4, y el libro se agotó en tan solo media hora, se agotó el libro y eran 25 copias. Y yo dije, no, ya no tengo más copias. Entonces ahí se ve la necesidad de la gente de leer el libro, de saber, de conocer. Y también hay gente de cierto sector político que también se acerca al libro porque de alguna forma quieren desmentirlo. Pero cuando lo leen es como, ay, Lateros. tengo ciertos comentarios, ciertas precisiones que hacerte, y es como cosas que finalmente quieren buscar la quinta pata al gato porque no tienen cómo desmentirlo, pero sí o sí te quieren hacer una crítica. Y obviamente no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva hacia tu Sí, proyecto. sí. Oye, Josefa, está súper entretenida la conversación. Vamos a hacer un día un programa solo para hablar de los intramarchas. Yo lo pedí a LOM, como que cuando pedí libros a LOM, lo pedí. así, Muchas gracias, así agradecida. que ahora te voy a invitar a la... Ay, no se ve nada. Ahí está la Bueno, pregunta. a las preguntas de la llama not drama. Bueno, esta es una esquela de una llama. No se ve nada. Ya. Pero esta pregunta la dejó una escritora y acá tenemos un naipe que son preguntas random. Tú también tienes que dejar una pregunta ¿Ya? y quiero saber si quieres partir con la pregunta de la escritora o quieres terminar con la pregunta de la escritora. Me gustaría terminar como para darle un cierre bonito. Así como, Ya. Igual hay una pregunta de cierre. ay Dios, Ya, tengo entonces voy miedo. a revolver, tú me dices stop y vamos. Deberíamos hacer una lectura de tarot un día, así como, ¿cómo se te ¿Sí? viene? ¿Qué, Madame, Madame escritoras, dices. qué te depara tu libro el próximo año, 2023? Que esa es como la duda igual que a una le da cuando empieza un proyecto de escritura o piensa en hacer un libro, siempre está ese miedo de a la gente le gustará, será un fracaso. A mí por lo menos siempre me atemorizó el que la gente no le gustara. O sea, eso siempre fue uno de mis Siempre iba a haber gente que mayores. no le gustará. Sí, pero ¿sabéis qué? Era como que a la gente que quería que le gustara, no le gustara. O sea, ese fue un miedo, pero Ah, ya. pasa, es como un poco el síndrome del impostor, como que uno está segura de lo que está haciendo, pero siempre cree que le va a ir mal. O sea, algo que suele ocurrir, sobre todo cuando estáis lanzando tu primer libro, y es como, oh, le irá bien, no le irá mal. Y ahí empieza la ansiedad, empieza la pena, empieza el arrepentimiento, pero ya después, lo hecho está, ya está la imprenta, ya que sea lo que sea. Oye, ya, dime stop y partimos con las preguntas. Ya, puede ser en ¿Ya? cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento. Ya, ya. Stop. Uf. Eh, adivinar, adivinar el futuro o cambiar el pasado. Yo creo que es difícil. Me gustaría cambiar algo de mi pasado, porque si adivino el futuro, creo que me daría mucha ansiedad de lo que pasaría. Creo Lo que sería un cambiaría sufrimiento. inmediatamente. Sí, cambiaría algo del pasado, porque a pesar de todo, una siempre tiene algo que cambiar. No es que se arrepienta, pero le hubiese gustado hacer las cosas de mejor manera para haber evitado cierto hecho, porque yo creo que adivinar el futuro sería como súper nivel ansiedad, o sea, oh, me va a pasar esto, oh, no quiero esto, entonces tu nivel de ansiedad se eleva y después dejáis de vivir con ganas o vivís con miedo porque sabéis lo que te va a pasar. Entonces yo prefiero cambiar algo de mi pasado, pero no porque quisiera borrarlo de mi vida, sino que lo hubiera hecho de mejor manera. Creo que, qué filosófica. Estoy Otra inspirada. pregunta. ¿Qué género no soportas leer o no te gusta? Mm, Me carga leer mm, Puede ser novela rosa, ciencia, no, autoayuda. no, ¿sabéis qué? Ciencia ficción. Ya. Me carga, ¿sabéis qué? Me carga cuando se ponen en la onda tecnológica. O sea, a mí por lo menos ahí no. Puedo intentar leer un capítulo y ya empiezo a hacer cortocircuito, igual que un robot. O sea, y como lo mismo que se narra, me carga la ciencia ficción. Aunque me gusta en el cine, me siento como, pero
¿sabéis qué? Son tanto a veces la escritura de ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción, a veces tiene tantos detalles Mm. que no sabéis cómo imaginártelo. Entonces yo prefiero que me lo muestren en el cine porque es como que ya alguien más se lo imaginó y es como ya, es como menos trabajo. Oye, pasatiempo favorito no literario. Mm. Yo creo que, aunque no lo creas, ver teleseries de la era de Vicente Sabatini. O sea, ¿Cuál o es la que sea, más te gusta? ¿Como Aquelarre? mira, ¿sabéis qué? Aquelarre me gustó mucho, pero como Aquelarre era de la Kena Rencorret, pero Aquelarre me encantaba. O sea, debo decir que teleserie, una de mis teleseries favoritas, pero ahora ¿Cuál amo eran de Sabatini? Es que para mí es como Pampa teleseries del Ilusión, 90. Ah, La ya. Fiera, o Ah, qué sea, buena era la para fiera. Romané, pero ¿sabéis También. qué? Para mí Pampa Ilusión. O sea, si a mí me dicen que toda mi vida voy a ver Pampa Ilusión mientras como Dorito en el sillón o comiendo soufflé de queso, listo, me quedo con eso. Deme, deme Y con un muchos sueldo Doritos, fijo, por supuesto. por favor, no más precarización laboral. Pero para mí, ver teleseries de Vicente Sabatini, ver cómo... Es que Pampa Ilusión yo la recomiendo mucho porque es una teleserie que mezcla la historia Mm. con lo ficticio y además lo romántico. Es como esa locura, esa bohemia de los años 34, pero también de la precarización y del maltrato laboral de la era del salitre. Y eso todo se mezcló, aunque también me gusta mucho el Circo Las Montini, o sea, la Potoloco, el personaje de la Chloe Di Girolamo, soñado, o sea, yo la amo. Y ¿cómo se llama? La de Yanira, no me acuerdo, pero es una teleserie muy entretenida. Por eso, pasatiempo favorito, ver las teleseries de Sabatini. O verme a culpa Maravilloso. también. Me da culpa. Mira, este es como relativamente fácil o muy difícil. Una palabra que no te guste su sonido. Yo creo que una palabra que no me gusta su sonido es algo muy raro, pero me carga A mí me el da silencio. asco costra. Costra, hoy también. A mí me acuerdo que me decían costrefa. No sé por qué. Un primo Ah, una vez me dijo por qué, de lo que me acordé. Tengo un recuerdo desbloqueado de niñez. Pero ¿sabéis qué? Me carga cuando dicen, me carga la palabra incertidumbre. ¿Sabéis por qué? Pero es más bien por un tema más bien personal, porque cuando te dicen esto es incierto, tanto en la vida personal como en la vida laboral ya te pasé mil rollos, que te van a despedir o que la frase tenemos que hablar, o sea, a mí me ah, incomoda la frase, a mí me dicen, tan solo emiten la palabra tenemos que hablar, la frase, y yo ya empiezo a hacer cortocircuito, o sea, es como, no, puede ser que no sea una palabra incómoda, pero tan solo que exista esa frase, hoy es como, no, por favor, ¿por qué tiene que existir esa frase? sí, el tenemos que hablar conlleva mucho más que el tenemos que hablar. Sí, o sea, Oye, tenemos que hablar. sí, me encantaría que la respuesta fuese no, no tengo nada que hablar contigo. Es como eso, es como en verdad no era una broma, era para ver cómo te ponías. O sea, yo amo eso, o sea, yo amaría. Esta pregunta me gusta mucho. Dice, no tener plata, pero tener talento, o tener plata, pero no tener talento. Oh, qué complicado. ¿Sabéis qué? También me han dicho de cuánto estamos hablando. ¿Sabéis qué? Ya estoy tan acostumbrada a no tener plata que me gustaría probar alguna vez tener plata. O sea, soy periodista de investigación, periodista freelance, o sea, yo convivo todos los días con la precarización laboral, entonces sería bacán un día decir, ¿sabéis qué? A mi amiga decir, yo invito, sería súper bacán decirle un día, o decir a mi amiga que un día esté triste, yo te invito, vamos, yo te invito a la cerveza. Sería súper hermoso, pero sería bacán un día sentir qué es qué se siente tener plata. Es como muy triste, lo sé, lo que estoy diciendo, momento triste. Ah, Pero pero sería viniendo de bacán. un periodista es como viniendo de un profesor. Yo soy profesora y también me siento muy lucky cuando soy capaz de invitar a personas. Es que eso es lo otro, que una, de verdad, yo creo que me quedo con la opción 2 porque la opción uno lo convivo todos los días. O sea, es como una realidad cotidiana en la vida de Josefa Barraza Díaz. Y me gustaría probar la segunda, porque si hablamos de no tener talento, o sea, yo canto horrible,
bailo peor, entonces, pero tendría plata. Como, vengan para mí los billetes. De 20 por Oye, favor. oye, y la última pregunta es la que dejó la escritora, que en este caso es una colega tuya, Javiera ¿Ya? Tapia. ¿La conoces? Periodista musical. Sí, Dice, algún libro que hayas leído y al terminarlo te dieron ganas de sentarte a escribir de inmediato. ¿sabéis qué libro fue? El libro de, puede resultar muy redundante, pero cuando terminé de leer el libro del mejor periodismo chileno, fue el último que leí. Porque dije, ah, ya me lo voy a leer solamente como para ver cómo escriben mis demás compañeros y compañeras. Y yo quedé así como, "Ah, tengo que escribir algo Necesito relacionado a escribir. esto. Necesito escribir", y como que me vino toda la onda como periodista, así como que me sentí Mónica González, Alejandra Mato, dije, tengo que hacerlo, me volví loca. Y empecé a escribir y ahí nació un reportaje súper bueno que era el ¿Quién quemó el metro? La revelación y contradicciones de Ministerio Público y Metro, que lo saqué la semana pasada, entonces fue como, oh, me bajó la inspiración, pero voy a seguirlo leyendo. Pero es un libro muy bueno, lo recomiendo porque para quien le gusta el periodismo, sobre todo el periodismo De investigativo y investigación. narrativo, investigación y sobre todo narrativo, ese periodismo de crónica que te transportan. O sea, yo siempre voy a alabar el periodismo narrativo porque pese a que no estás en el lugar y no viste fotos del lugar, a través de su escritura, tú viajas. O sea, un periodismo súper bonito, el periodismo de crónica, revista Paula antes lo hacía, The Clinic también, y un periodismo que igual le encuentro que está en peligro de extinción. Y yo igual con la Intramarcha traté de rescatar un poco de eso, porque hay muchos capítulos que tienen arte escena, que viajo, sobre todo en los rastros de Un grito silencioso, cuando entrevisto a Nicolás Piña, pese a que no estoy en el lugar físico, pero pese a todo eso, trato de que la gente se conviva o viva conmigo el momento. También en la entrevista de Pablo Cabezas, fue la única entrevista que yo hice en primera persona, porque quería que la gente sintiera ese temor de juntarte con una persona que investigaste durante un año y medio o un año, y yo quería vivir eso, quería que la gente, quería que tomara a la gente de la mano y que recorriera conmigo ese momento. Y creo que funcionó muy bien, porque cuando yo he conversado con gente que ha leído esa entrevista, me dice, ¿sabéis qué? Sentí contigo el nerviosismo como inicial cuando tú dices que te vas a juntar con él, y esa frase de que eh, a esta persona la venía investigando hace un año es heavy. O sea, yo encuentro que estaba muy nerviosa y más encima me estaba juntando con un exteniente del OS9. O sea, no es cualquier persona, no un carabinero de bajo rango. O sea, estoy hablando de un ex intramarcha que detuvo a personas que por culpa de él y sus declaraciones ahora hay personas que están encarceladas. De ese nivel de personaje estoy hablando. Y juntarme con él en la noche en un sótano que funciona como galería de arte, creo que logré hacer ese viaje con la gente, con las lectoras y los lectores. Y creo que Eh, uno de los capítulos que más me gusta. sí, también el mío. Oye, ¿qué pregunta le quieres dejar a la llamita, a la siguiente escritora? Que no vas a saber quién es porque en realidad yo le hago las preguntas depende de quién sea. Por ejemplo, de la Ya, Javiera Tapia a otra periodista, así, como random. yo creo que puede ser cualquier pregunta. Sí, cualquier Obviamente que va a ser. pregunta. Que no sea sexual ni nada que incomode. No, 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 sería... No, y aparte que no puedo hacer ese tipo de preguntas porque mi mamá puede estar viendo esto. Entonces, pues mi mamá quedaría Ay, como, ¡Ah! Josefa. Sería algo así como, algo como, si te arrepintieras de algún proyecto literario, de algo que hayas escrito, y cómo lo solucionarías. Ah, pregunta densa. publicado. Publicado. Algo que hayas escrito, de lo cual te arrepientas, y cómo lo solucionarías. Ya. Yeah. Oye, buena pregunta. Ya más o menos tengo clara a quién se la voy a hacer. Es como, Sí. Oye, Josefa, la última pregunta es un poco amplia, pero ¿qué le estás pidiendo tú a la literatura en cuanto a Josefa lectora como Josefa escritora? Ponte tú. Josefa lectora, oh, quiero que me llene de emoción, quiero aprender, bla, bla, bla. Josefa lectora, me gustaría ver nuevos tipos de prosa, cómo se construye esto acá. ¿Me entendí? sí,
¿Sabes qué? Que para mí es más fácil hablar como Josefa autora como que como Josefa lectora. Ya. Porque como autora, ¿sabes qué es lo que me exigiría a mí también? Yo creo que hay un nivel de exigencia que me encantaría atreverme más con respecto a la prosa, con respecto a ser más atrevida en la escritura, porque yo creo que siempre estoy escribiendo con temor o con el chip de compararme con demás autoras o demás autores. Es como, pucha, él hace esto, ella hace esto y me gustaría alcanzar ese nivel. Entonces siempre estoy con un nivel de exigencia o con un nivel de autocrítica constante. Entonces yo creo que lo que me pediría a mí como autora es como atreverse a más, pero no ser tan exigente conmigo misma. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos las autoras y los autores, que siempre somos nuestros peores críticos. Yo creo que a veces nosotros nos armamos mil rollos y nos tratamos muy mal y Mientras tú, ¿Mm? o sea, somos súper exigentes. Y yo Mientras creo que eso, tú, disculpa, dime, mientras dime. tú estás en construcción, vas mandando archivos así como, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? O muestras ya cuando lo tienes más o menos terminado. Yo lo muestro cuando ya lo tengo muy avanzado porque creo que si lo muestro de a poquitito me lo van a encontrar malo al tiro y me voy a desinflar. O Ya. sea, se me van a acabar todas las ganas de seguir. Porque eso es algo que también te da la ansiedad porque vivimos en un Chile ansioso y yo como autora soy súper ansiosa. Y me pasa que si muestro al tiro, digo, no, lo van a encontrar malo, no, me voy a ir a la B, como dicen a veces, no, esto se terminó, chao, se termina, no quiero escribir nada más y me puedo hasta bloquear. Entonces prefiero que me digan todo de una y solucionar las cosas que ya están a que me empiecen a frenar con las cosas que recién estoy haciendo. Y con respecto a la Josefa lectora, yo creo que lo que diría es que deje de cada vez que leo, deje de compararme con lo que hice como autora. O sea, a veces leo cosas y digo, uy, podría haber hecho de esta manera. Entonces yo creo que el compararme constantemente como lectora versus como autora no me lleva a nada. O sea, yo creo que lo único que hace es que uno se joda más la psiquis y yo a eso le diría a la Josefa lectora, o sea, relájate, empieza como a trabajar y a disfrutar la lectura, porque en el último tiempo para mí la lectura ha sido como algo de competitividad más que de un disfrute. Por eso cuando te conté que mi último libro fue lo mejor del periodismo chileno del año 2021, fue al tiro, necesito escribir algo para poder estar al nivel de lo que acabo de leer. Y no, yo creo que hay que aprender a disfrutar. Yo creo que eso me está faltando mucho, leer un libro, disfrutarlo, aprender, llenarte algo. Yo creo que de cada libro hay que llevarse algo. Yo creo que Oye, alguien que, dime, Marce. ¿cuál ha sido el último libro que así te hayas leído y lo hayas disfrutado? Porque me imagino entonces como que tú lees a la Leila Guerriero, como Sí, a... Ya. ¿Cuál ha sido el último libro que hayas leído y que lo hayas disfrutado? Sin ese fantasma de por qué no hago esto y de autocriticarte todo el rato. ay, ¿sabéis qué libro fue? Pero te estoy hablando de años, o sea, yo me acuerdo muy bien que cuando lo leí dije, necesito, que fue como agua para chocolate, de la Ya. Laura Esquivel. O sea, yo lo leí, dije, yo me acuerdo que lo leí como 2 o 3 veces, porque era como que lo disfruté porque tenía recetas, entonces a mí me gusta mucho la cocina y dije, qué rico, o sea, qué bacán el libro, más encima me gustó mucho la prosa, a mí me encantó ese libro, al igual que Cien años de soledad, que es como la literatura como clásica, por así decirlo, como onda, la literatura latinoamericana está hecha en ese libro, pero fueron libros en el que yo dije, no me puedo comparar con ellos porque son de otro tipo y como agua para chocolate. O sea, yo leo ese libro y es como, oh, como que de verdad la paso bien, disfruto, pero imagínate, estoy hablando de hace como 6, 7 años, o sea, de hace tiempo, porque cuando ya empecé ya mi carrera como periodista, empezó esa competitividad conmigo misma. Y creo que eso es algo que deja como a la vista cierta inseguridad al momento de escribir. O O sea, yo sea, creo que hay más que competitividad es como una comparación de no ser menos, de si como hay de estar a la esto, altura. claro. O sea, eso yo creo que
una siempre quiere estar a la altura más bien, y sobre todo yo que hago periodismo de investigación, yo creo que si hiciera literatura sería muy distinto, porque yo creo que la pasaría bien, pero como hago escritura periodística y de investigación, yo creo que siempre uno está como con ese estrés de que, pucha, estará bien lo que estoy haciendo, estará bien lo que estoy escribiendo, me van a desmentir, entonces una vive en ese constante estrés, entonces cuando yo terminé de escribir lo Intramarcha, fue como, ¡ah! Fue un parto, te juro, fue un parto de que, listo, me libero, váyanse, pero después vino el, Josefa, te tenemos las correcciones, no, pero ya, no, otra vez, volvieron, y aparte que es un libro muy denso, yo lo considero denso, con respecto al contenido que hay, y que si volvería a escribir lo Intramarcha, lo volvería a hacer, que si me gustaría que existiera una tercera edición, también me gustaría, pero eso igual está mucho más lejano porque creo que hay que dejar ir ciertos procesos. Y yo creo que los Intramarches ya cumplieron su rol, ya cumplieron su proceso, y ya llegar a una tercera edición yo creo que ya sería avaricia. Yo Pero que creo que me ahora gustaría, me deberíais gustaría. escribirte un ¿dónde estaban los rechazos? ¿Dónde están? O ¿Dónde también algo del estaban los metro, rechazos? ¿Ah? o también quién quemó el metro, también sería algo Los muy pacos interesante. quemaron el metro. Po. Bueno, la Marce tiene la respuesta. Sí. Listo. ¿Te No imagináis el libro tengo que quemó el pruebas, pero metro? tampoco tengo dudas. Sería como el libro ¿Quién quemó el metro? Página 2. Fueron los pacos. Fin. ¿Te imagináis? Segunda edición. Sí. Sería como Oye, algo y la así. iglesia también. Oye, quiero recomendar los intramarchas. Acá dice cómo el poder se infiltró en el estallido, que no se ve mucho con la luz. Ya va en su segunda edición, lo pueden comprar a través del LOM. No he visto si está en busca libre, si está en Está en busca librerías. libre. Está. ¿Está? Ya, Sí, bacán. está. Y en librerías nacionales pregunte por él, porque generalmente está muy escondido. Está Eh, escondido, sí. Así que nada, Josefa, darte las gracias por hacerte el espacio, la conversa estuvo buena. Estuvo Eh, súper rica, la pasé muy bien, Marce. Gracias por tu honestidad y todo. Así que nada, bienvenida No, cuando quieras. no, muchas gracias a ti, Marce, por la instancia, por la conversación. Creo que es una conversación súper necesaria y además también es como, valga la redundancia, un espacio de difusión también. Yo creo que eso es súper importante, la labor que tú realizas a través de esta entrevista, porque ayudas también a la difusión y a la visibilización del trabajo de mujeres. Y sobre todo mujeres que somos autoras, mujeres que somos escritoras y que muchas veces somos súper invisibilizadas y creo que estos espacios de conversación ayudan a luchar contra eso, porque sabemos que nunca lo vamos a erradicar, o sea, sabemos, pero luchar contra eso ya es algo muy bonito y creo que hay que seguir en esa vereda. Gracias. Y con estas palabras hermosas los invito a suscribirse, darle like y comentar solo cositas buenas, por favor. Por favor, se agradece. Cuídate, chao, chao. Tú igual, Marce.